de la higuera. Un momento para alimentar tu alma. Con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. La abolición de la pena de muerte o la pena capital y de la tortura que muchas veces la acompaña se enmarca en uno de los grandes retos de la humanidad de hoy día. Cuando los procesos judiciales no están libres de fallos y por muchas garantías que ofrezcan no pueden asegurar de manera absoluta una justicia sin tacha. También cuando durante siglos la administración de la justicia fue acompañada de tormento, una práctica horrorosa que la privaba de la más mínima credibilidad. El uso legal de la tortura judicial solo empezaría a abolirse progresivamente a principios del siglo XIX. La Inquisición, incluso, fue un claro ejemplo de esa justicia fallida, ya que reunía todas las características para dictar sentencias injustas. No solo se apoyaba en una concepción del mundo incorrecta, consideraba que la tierra giraba alrededor del sol, sino que atribuía posesiones demoníacas a personas con enfermedades mentales y catalogaba como pecado grave cualquier pensamiento ajeno a la ortodoxia religiosa. Y todo ello reforzado por la tortura como medio de confesión. Una de las actuaciones más graves de la Inquisición fue la condena a miles de personas, sobre todo mujeres, por brujería o por estar poseídas por el demonio. Se estima que entre mediados del siglo XV y también del XVII se produjeron entre 40.000 y 60.000 condenas a la pena capital por ese concepto. Desde otra perspectiva, el caso de Galileo, del año 1564 a 1642, es significativo. Él afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, como ya había dicho antes Copérnico, 1473 a 1543, por lo que fue convocado por la Inquisición y obligado a admitir su error. Galileo se retractó y salvó su vida, probablemente por ser muy conocido, pero muchos otros fueron condenados a crueles torturas y atroces ejecuciones por disentir de las verdades oficiales. Así sucedió con el aragonés Miguel Servet, que murió en la hoguera en el año 1553 en Ginebra, tras ser acusado de hereje por el reformador protestante Calvino, y con el napolitano Giordano Bruno, que fue quemado vivo en el año 1600 en Roma por defender la nueva cosmología copernicana y mantener otras discrepancias doctrinales con la Iglesia Católica. ¿Por qué decimos toda esta historia con respecto a la pena capital? Porque el hombre siempre ha creído que él es el dueño de la vida y él puede quitarla y ponerla, cuando bien sabemos que Dios es el dueño de la vida y solo Él puede decidir sobre ella. Por lo tanto, en un texto de Jeremías, en el capítulo 26 y en el verso 16 dice: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Ellos querían arrebatarle la vida a Jeremías por simplemente Jeremías haber predicado lo que Dios le había mandado hablar. Mi amigo, en esta vida, lamentablemente todavía hasta el día de hoy, en muchos países y estados existe la pena de muerte. Pero qué duro es saber que no solamente la pena de muerte existe por quebrantar principios de leyes de algunos países, sino también por el simple hecho de predicar la palabra de Dios, como lo hizo Jeremías. Muchos profetas, miles de cristianos han muerto a lo largo de la historia humana por simplemente ser cristianos, por simplemente predicar acerca de Dios.
Tenemos que estar listos y preparados porque en cualquier momento, por el hecho de solamente abrir la boca y hablar de Dios, podemos incurrir en la muerte. Que Dios nos premie con la corona de la vida si eso llegara a ocurrirnos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.